¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a otra mañana de goles, anécdotas y emociones. Que hoy vienen de la mano de un bicampeón de América y del mundo con Nacional, muchísimas veces campeón uruguayo, Juan Carlos Cacho Blanco. Bienvenidos a Muchas Gracias, Jugadores. Y acá estamos en Muchas Gracias, Jugadores, como prometimos recién con el Cacho Juan Carlos Blanco, una gloria de Nacional, multicampeón. ¿Qué dice Cacho? Bienvenido. Gracias por los elogios. Pero es que es la verdad en realidad, ¿cuántos campeonatos con Nacional? Y campeones uruguayos 6, campeones de América 2 intercontinental y una interamericana. Claro, claro. 5, sí. ¿Todas fueron muy distintas o uno después se acostumbra a ser campeón y es más o menos lo mismo? Lo que pasa es que yo tuve 2 etapas en Nacional. La primera del 71, que después yo me marcho al Real Zaragoza y estoy 5 temporadas. Y ahí empezamos con la segunda parte de mi vida nacional, que está incluido la Copa América del 80. Un equipo el del 80, perdón, Gonza, que ya en otra época del fútbol uruguayo, con mucha menos abundancia, con menos plata, un plantel más corto, pero se miraba en el espejo del 71, no eras el único que repetía, ¿no? No, ahí repetimos Cascarilla Morales y Víctor Espárrago. Y en la dirección técnica, Juan Mujica. Claro. ¿Y aquel Cacho Blanco del 71 era muy distinto al que volvió de España? Sí, sobre todo por la posición. Yo en el 71 fui lateral derecho y lateral izquierdo. En las 2 finales, en Montevideo y en Lima, jugué a la izquierda. Y cuando volví, y en el 80 jugué de líbero. Claro. En una posición un poco insólita para el medio nuestro, pero ya lo había jugado. Jugaban con ese sistema. Esa fue una de las particularidades de aquel Nacional de Mujica, particularidades en las que ya ahondaremos. Pero ¿por dónde arrancamos? Vamos a arrancar hablando de la raíz de ese 80, que tiene que ver con el 71 y esa final en Lima de la que Cacho hablaba. Son recuerdos en blanco y negro, pero creo que explican todo lo que vino 9 años después, así que ya los compartimos. Última final de la Copa del 71. Así que lateral izquierdo en la final. Sí, jugamos 3 finales. La primera en La Plata, que perdimos 1-0, gol de Romeo. La segunda en el Centenario con gol de Juan Masnick. El Chueco Masnick. El Chueco. Cuando se iba al partido, ¿no? Sí, no. ¿O quedaba un poquito todavía? Quedaba algo. Lo que terminamos sufriendo un poco. Estudiantes sigue siendo un equipo muy pesado, que luchó hasta el último momento y bueno, se nos complicó un poco. Pero al final lo pudimos sacar. Y así se gana acá después Lima. Y esta es la tercera final en Lima. El primer gol de Víctor, de Espárrago, y el segundo de Luis Artime cuando ya finalizaba el partido prácticamente. ¿Aquel Estudiantes era tan bicho, tan sucio como cuenta el mito? Era un equipo bicho. Lo que pasa que a este Estudiante que nosotros enfrentamos ya había algunos jugadores que ya no estaban. En el caso de Bilardo, que era por lo que tú... el más famoso del cuadro. Era el más bicho de todos. Pero igual sigue siendo un equipo jorobado. No, era un equipo complicado, sí, muy complicado. ¿Y eran tan duras las Copas Libertadores como se decía, por todo lo que pasaba adentro, pero afuera también de la cancha? No, sí, eran copas muy complicadas. Nosotros la llegada a La Plata fue muy complicada, hasta la policía que protegía... Claro. Que, no protegía entre tanto. comillas, no. Claro. Localista. Por acá, muchachos, y te metían los palos en la costilla. No, fue complicado. Ahí está el festejo. Nacional esperó 11 años para ser campeón de América. Sí. ¿Jugaban con la presión esa de decir, se tiene que dar? Sí, tal cual. Yo esa tarde compartí habitación con el flaco Ancheta y yo sentía que el flaco se daba vuelta en la cama. Claro. Y le digo, flaco, ¿qué pasa? Hoy tenemos que ganar, sí o sí. Es la 4ª final que juega Nacional, no podemos dar más chance. Sí, tenemos que ganar, pero bueno, sí, no, vamos a ganar, flaco. Tenemos un equipo bárbaro. Y tal cual, Nacional tenía un equipo espectacular.
Y ahí se dio la Copa Libertadores. En la segunda etapa, Gonza, volviendo ahora sí a la Copa del 80, que es la que nos convoca hoy, Nacional termina armando el equipo que sale campeón después de una definición en una liguilla con Peñarol que le da la clasificación en un momento que era muy complicado, tengo entendido. Vamos a ir viendo las imágenes de ese clásico que les permitió meterse después en la Copa Libertadores que terminan ganando en el año ya 80. Un clásico en el Centenario que lo gana bien Nacional. ¿Qué recuerdos tenés, Cacho? 2-0 goles de Cascarilla. Ahí está el primero, tiro libre, el segundo de penal. Y era la última opción que teníamos para entrar a la liguilla. Claro. Si perdíamos el clásico, quedábamos fuera de la Copa Libertadores. ¿Habían cambiado de técnico por ahí cerca? Sí, había salido del Hacha y había asumido Juan Mujica. Ya en esa época hacía ese planteo que después se hizo más famoso en la Copa contigo de líbero. Ya para este clásico hizo ese planteamiento. Jugar con libre de stopper, marca al hombre y bueno, le dio un muy buen resultado. ¿Espárrago era el que retrasaba un poco para hacer stopper también o jugaba más adelantado? Yo jugaba de líbero. Sí. Hugo de León iba sobre la marca del 9 contrario y Víctor por delante. ¿No se recostaba un poquito? No, normalmente Víctor iba sobre la marca del número 10, del mejor del equipo contrario. Del creador, digamos. Sí. Y digamos, estar en el plantel ya en plan del tipo con experiencia, con Hugo de León al lado, que era un jugadorazo, pero muy joven, ¿hizo que cambiara mucho tu manera de vincularte, tu rol adentro del equipo? Y pienso que sí, que fue importante la llegada nuestra. Pero no por el sentido de hablar y que tenemos reunión y que explicamos y que nada, simplemente con el ejemplo. Nosotros tratábamos de ser los primeros y los últimos en irnos, ser un ejemplo para los demás. A la llegada nuestra nos miraban, te imaginás, llegás de Europa, claro, los gurises jóvenes, te miran de cierta manera. Pero no, hicimos un buen grupo y lo sacamos adelante. Me quedé pensando en aquel esquema táctico y aquel planteo. Cuentan las crónicas que era líbero, era stopper y que los laterales eran casi los carrileros modernos. Sí. Que eran laterales de mucho recorrido para esa época, ¿era así? Es tal cual. Nosotros teníamos dos laterales, sobre todo el lateral derecho que era el Chico Moreira, no sé si ustedes lo vieron jugar, no creo. No llegué a verlo jugar, pero... Bueno, el Chico hacía el 1-2 con Alberto Vica y era impresionante. Ese andanivel por derecha fue increíble. Y por el otro lado estaba Washington González, que si bien no tenía la subida de Chico, pero también salía y desbordaba muy bien, porque además pegaba con derecha y con izquierda. Bueno, antes de seguir con Cacho y seguir metiéndose en la Copa, les recuerdo a todos, y te digo a vos, Tincho, ¿cuándo te vas a avivar? Siempre te escucho. En macromercado, cuanto más compras, menos pagás. Y ya con eso te digo todo. Y por eso macro es negocio. Seguimos hablando de la Copa del 71, del 80, perdón, antes vimos la otra. Vimos cómo Nacional se metió en la Copa Libertadores del 80. Ahora recordamos algo de la primera fase y fundamentalmente ya las semifinales con aquel recordado gol de La Peña. Pero vayamos por partes, que primero tenemos a Defensor. Eso, Cacho González, en el Centenario, un partido en la primera fase con Defensor. En aquella época el Club Atlético Defensor. Sí, ganamos los dos partidos. A Defensor nos tocó esa fase con los equipos bolivianos. Claro. Exacto. De Stronger y Oriente Petrolero, y ¿no? Oriente de Santa Cruz. Exacto. El único partido que perdieron en la fase fue en La Paz. Los demás los ganaron todos. Y lo perdimos bien. La altura es como dicen. Sí. Tomamos todas las precauciones habidas y por haber, pero nada, a los pocos segundos estábamos poniendo 1-0 y fue un partido muy duro. Porque además de perder 3-0, pudo haber sido mayor el resultado en contra. En aquella primera fase, ¿ustedes de qué hablaban? ¿Ya hablaban de no, esta Copa hay que ganarla? ¿Era más del partido a partido? ¿Cómo era en la interna? No, es del día a día. Día a día. Sí, hoy ganamos. De a poquito. Sí, hoy nos toca fulano, bueno, ganamos y después vemos. Esto que estamos viendo ya es en la semifinal contra Olimpia. Eso es en Paraguay, ¿no? Ese estadio repleto. ¿Cómo era ir a jugar ahí? Porque Paraguay siempre tuvo fama, cuando Olimpia andaba bien, de ser un lugar muy difícil para ser visitante. Sí, fue un Nacional de rojo ese día. Sí, un partido muy complicado porque Olimpia tenía un buen equipo, buenos jugadores y
Y la verdad que fue de principio al fin fue un partido muy, muy complicado. Un Olimpia que había entrado en semifinales además porque era el campeón vigente Claro. de la Copa Libertadores, en una época en la que en la Copa solo el primero de grupo clasificaba. O sea, Exacto. Nacional tuvo que ganar el grupo sobre Sí, los sí. otros 3 para clasificar. Exacto. Y en la semifinal era fase de grupos y les tocó, entre otros, con Olimpia, que era el campeón. Esta es la revancha en Montevideo. Ganaba Olimpia 1-0, Nacional no podía meterse en la final y llega el famoso gol de la volea de la Peña, ¿no? Aquello de volea, sacala. Sí, sí. Fue más complicado el partido a pesar de haber ganado en Montevideo que en la Asunción. en En Paraguay. Asunción. Lo mismo no pasó en la final con Internacional. Fue más complicado acá en Montevideo que allá en Porto Alegre. Leyendo las crónicas de la época, eran bastante duros con ustedes la prensa en las primeras etapas de la Copa. Como que era un equipo un poco tacaño, que no jugaba mucho, que no lucía. ¿Ustedes lo vivían así también, como hoy reflejan las crónicas? Sí, ¿Les porque- pegaban un poco? No, nos pegaban porque además comenzamos simultáneamente con el campeonato uruguayo. Claro. Y el primer partido perdimos 3-0 con Bellavista. Entonces ahí empezaron los palos fuertes, sobre todo para Juan, que viste cómo somos, cómo es el fútbol en cualquier parte del mundo. Juan dirigía, nosotros jugábamos, los amigos, que no sé qué, empezaban las críticas, los palos duros para Juan. Claro. Pero el equipo se enderezó rápidamente y lo sacamos adelante. De ese equipo se habla mucho por lo que jugaba y también por alguna cosa que ya deslizamos antes, por la preparación física. Los invito a ver una perlita que tenemos de cómo entrenaba ese Nacional, ya en colores. Lo van a ver ahora, y era el Nacional de Mujica como técnico, pero del profe Gesto, que dicen que revolucionó el trabajo físico en aquella época, ¿no? Sí, tal cual. Había que cuidarse más para un entrenamiento de gesto porque para un partido. Claro. Por eso te estoy diciendo muchas cosas. Claro. Era bravo, Sí, palo sí. y palo. Sí, palo y palo. El Parque Rubel lo trillamos de punta a punta. Esa Copa también tiene otra particularidad y es que jugaron un partido en el Parque Central, ya en la fase de definición en las semifinales. Contra los chilenos. No. ¿No? En el partido anterior no jugaban. No sé, para mí creo jugaban. que no. Mal No, yo, no, entonces. jugamos todos los partidos Todos en el Centenario. el Estadio Centenario. Vos podés comparar, volviendo a lo que hacía Gesto, el trabajo que se hacía físicamente 9 años antes del 71 con este del 80. Sí. ¿Era otro fútbol ya? Totalmente diferente. Totalmente diferente. Sobre todo en la preparación física. Claro. No te digo en la calidad de los jugadores, pero en la preparación física sí. Bueno, ya se empezaban a ir jugadores a Europa, de hecho a vos te había pasado antes, ¿no? Sí, ¿no? Y del 71, que fue Ancheta el primero que se marchó a Porto Alegre, al 73 quedó el Peto Viña, Claro. Manga y el Nero Cubicha. El resto marchó todo. Cuando fuiste a España, era muy distinto, era la preparación física, pero también el fútbol, era otra cosa, el ritmo, era muy distinto a Uruguay. Totalmente. Yo llegué a un momento que pensé que no podía jugar. Claro. Porque primero había hecho una pretemporada que aquí en Uruguay nunca la había hecho. Ir a la montaña era complicado. Y después el ritmo, como si tú, era totalmente diferente. Y un día le dije a mi mujer, me parece que aquí no puedo jugar. Se complica el partido. Y estuve casi 4 meses, no más. Debuté un 28 de diciembre en la cancha del Atlético de Madrid. En el Calderón. En el Vicente Calderón, y bueno, de ahí, por suerte, quedé titular. Ahí va. Hubo mucho tiempo. Bueno, Gonza, Cativelli que nos acompaña siempre. Como siempre, y también con Cacho Blanco, en las casas de ustedes desde hace mucho tiempo, también con el fútbol uruguayo. ¿Quién no se habrá comido una picadita mirando a la Copa Libertadores del 80, algún partido visitante de Nacional, no? Así que con la picada de Cativelli, que siempre está asociada al fútbol, dejamos por acá el primer bloque y prometemos final y consagración con un joven Cacho Blanco hablándole a la prensa en un ratito en Muchas Gracias Jugadores. Me No se gustó, lo me gustó, pierdan. ya seguimos. Mirá las ofertas que tiene Pampero para vos este mes de agosto. Bombachas en jean, dama y caballero, antes 1.690 pesos, ahora 1.352. Pantalones de jean, dama y caballero, antes 1.590, ahora 1.272 pesos. Y la imperdible, chaleco térmico en tela antidesgarro, antes 1.990 pesos, ahora 9.90. Oferta por todo agosto en locales Pampero y Cadena Ramales de Shopping Tres Cruces, Maldonado y Minas. Presenta Anda,
para su préstamo ya que estamos. Acá estamos en la mejor previa para el fútbol del fin de semana. Muchas gracias, jugadores, recordando el Nacional campeón de América y del mundo del año 1980. Y además del Cacho Blanco, tenemos otra visita. Ya puede pasar por acá el Sapo. Nuestro amigo Sapo. Que nos acompaña siempre. Va a conocer a Cacho Blanco hoy. ¿Cómo anda, Sapo? Acá está el Sapo. Ahí va. ¿Qué tal? El saludo. ¿Todo bien? ¿Cómo está todo? Bien, perfecto. En un gran momento el Sapo. Estuve hablando con él un rato antes del programa. Está en un gran momento. Está Sí. encendido, está encendido. La vida le sonríe. Bueno, ¿cómo le va a sonreír al Sapo de Sapolio? Bueno, claro, el Sapo Sapolio, detergentes y quita manchas Sapolio. El Sapo vuelve del partido, vuelve con la remera, la camiseta manchada, y ahí tiene justamente el detergente y el quita mancha. Así que sacar las manchas es lo más fácil. Los más efectivos detergentes líquidos para quitar las manchas difíciles de la manera más fácil son de Sapolio, que cuida tu hogar y tu economía. ¿Cómo anda Sapolio para jugar el Sapo para jugar al fútbol? ¿Así o así? Más o menos. Más o menos, dice. Gracias, Sapo. Nos vemos la semana que viene, ¿eh? Pásela bien. Se va el Sapo, el saludo con Cacho Ahí está, Blanco. amigo. Ahí está, ahí marchó. Bueno, y nos metemos en la recta final de aquel campeonato. ¿Cómo fue la previa con Inter? Porque Inter era un equipo que venía con Falcao, con nombre. Un equipo pesado en nombre y que reflejaba en la calidad de jugadores del equipo colorado. Bueno, jugamos la primera final en el Beira Río. Y con el hecho insólito y casi único de que nos acompañó más de 20.000 personas. El famoso éxodo, ¿no? Cuentan que fue tremendo aquello. Sí, fue tremendo. La verdad fue una cosa, un respaldo sobre todo para nosotros increíble. Cuando salimos a la cancha y ver toda una tribuna de Nacional fue, claro, la verdad que fue muy lindo. Y fue un partido que creo, yo siempre lo digo, que fue el partido que tácticamente mejor planificado por un técnico. Por Juan Mujica. Lo estudió muy bien al rival, todo lo que se habló, lo que entrenamos previo al partido se llevó a cabo e hicimos un partido casi perfecto. Lo único que nos faltó es ganar. Hubo un penal clarísimo en contra del lateral nuestro, que no lo pitó el árbitro, pero Nacional jugó muy bien. Terminó empatado y la revancha se juega en Montevideo, que es el que estamos viendo ya en colores, ¿no? Y la vuelta es en Montevideo esta vez. Sí, en Montevideo, con una cancha bastante complicada. ¿Así estaba feo el piso? Mucho barro, sí. Rosa Luna en primer plano. Sí, el recuerdo eterno de Rosa. Estaba siempre ahí, cerquita, ¿no? Sí, siempre cerca de nosotros. Muy hincha de Nacional. Cuentan los que vieron el partido entero que fue un partido cerradísimo. Muy durísimo. Cerrado. Falcao iluminado durante los 90 minutos. Desplegando un fútbol impresionante, no solo físico, sino técnico, y que nos costó mucho controlarlo. Pero bueno, la peleamos y Rodolfo, con una tajada excepcional al final del partido, pudimos mantener el 1-0. Ahí está el gol, ¿no? Ahí está el gol de Vittorio. ¿Qué era Vittorio para ese equipo? En ese momento estaba encendido, pero y era con Uruguay, con Nacional. Era el Luis Artime del 71. Claro, era claro. lo mismo. Hoy repasamos la defensa. Bueno, en el medio jugaba Víctor, que ya hablamos, Espárrago, que marcaba el 10. Y después, ¿te acordás el resto del cuadro? Bueno, arriba, Vica y Cascarilla por las puntas. Sí. Y Victorino de 9. Luzardo y Luzardo, Eduardo de la Peña, por derecha y el Tola Luzardo por izquierda. Y también había un par de cambios casi habituales de Mujica, que eran casi jugador 13 y 14, 12 y 13. Y estaba Den Milar. Exactamente. Estaba Cabrera, José Cabrera. José Rosauro. Estaba Dardo Pérez. Pero era un plantel bastante corto, no entraban mucho más de 2-3 jugadores. No, éramos 18 jugadores. Claro, lo justo. Sí. Y siempre jugábamos simultáneo por el Campeonato Uruguayo y Copa América. No había chance no había descanso roto. No había chance de decir estoy cansado. Ahora, me quedé pensando en la planificación de Mujica, en una época en la que no era que entrabas a internet y veías los videos del rival. ¿Cómo hizo en aquella época para hacer tanto scouting? A través de video, tuvo la posibilidad de viajar y directamente a ver un partido de Inter y se vino con la imagen clarísima de lo que tenía que hacer Nacional para contrarrestar el poderío de Inter. Muy bien. Vimos la vuelta olímpica de Nacional en Montevideo, Gonza. Y yo lo prometí antes de la pausa, ¿no? Hay repercusiones porque... Exactamente. Estadio 1 metió mucha nota en vestuario en aquel partido después de la consagración. Tenemos 2 tandas de notas. La primera incluye casi de arranque como segundo entrevistado al señor que nos visita. Muy emocionado porque
nadie creía en nosotros y ahora le estamos demostrando a todo el fútbol uruguayo de que Nacional es el verdadero Nacional. Gracias. Felicito, tranquilo a descansar. Washington González estuvo también. Aquí tenemos a Juan Carlos Blanco. Blanco, por favor, 2 palabras para el campeón. Bueno, muy contento y muy emocionado porque hemos jugado un partido muy peligroso. Ya dije anteriormente que Internacional es un buen equipo y ustedes lo han visto cómo se ha complicado la cosa. Gracias, Blanco, buena suerte. Felicitaciones por todo. Vamos a ver si llegamos hasta Waldemar Victorino, goleador. Acercamos a él. Aquí está el chico Moreira, 2 palabritas. ¿Cómo fue esto? Te felicito, campeón. Muy contento por haber ganado este triunfo. Creo que fuimos superiores. Creo que en el final se nos complicó un poquito. Pero creo que ahora vamos a pensar el campeonato uruguayo, que no es, vamos a tratar de lograr el campeonato uruguayo, que es muy importante también, ¿no? Otro campeón y por segunda vez, Julio César Morales. Felicitaciones por la victoria. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. ¿Emocionado? Bueno, emocionado porque la hinchada nos recibió muy bien y toda la gente. Esto el triunfo es para todo el pueblo uruguayo en general. Difícil el partido. Bueno, fue difícil, como ustedes vieron. Nosotros en ningún momento lo tratamos de decir que ganábamos ni nada por el estilo. Simplemente con la humildad de siempre, nada más. Eso fue lo más lindo, porque además le ganaron a un gran equipo. Bueno, ya sabemos que es un gran equipo. Tiene 3 o 4 figuras que es de renombre mundial. Festejando, gracias, Julio. Bueno, gracias. Sergio Luzardo festejando también este brillante campeonato. No se va, Vica. De los dos, felicitaciones por la victoria. Bueno, yo le agradezco mucho. Quiero dedicarle este triunfo a toda la parcialidad tricolor, a mis familiares y a todo el pueblo uruguayo, ¿no? Que creo que se lo merece. Siempre estuvieron muy tranquilos, Alberto. Bueno, por suerte se jugó bastante tranquilo, a pesar de que era una final, pero creo que el público apoyó mucho en todo momento y eso me causó mucho agrado porque a lo largo del partido influyó mucho, ¿no? La Copa quedó en casa, Arsenio. Sí, por suerte nosotros, era como una sesión la Copa para nosotros, ¿no? Teníamos que ganarla. Además, eran muchos meses de trabajo que nos había costado mucho sacrificio y la queremos ganar, ¿no? Y por suerte se quedó acá con nosotros. ¿Fue duro el encuentro? Bueno, sí, por supuesto, un partido de Copa y más en una final. Tiene que ser un partido muy duro, pero creo que Nacional supo jugarlo en todo momento, a pesar de la mayoría de sus jugadores tienen juventud, mucha juventud pienso yo, y creo que supo salir adelante, ¿no? A ducharse y después seguimos conversando. Gracias a los dos. Gracias. Felicitaciones. Nos vamos hasta Rodolfo Rodríguez, que aquí está muy felicitado, para que con la felicitación grande por el campeonato y perdón a los colegas, nos diga algo del encuentro. Bueno, fue un encuentro muy disputado, una verdadera final. Nacional no entró nunca en nerviosismo, simplemente encontramos un gol, lo supimos conservar. Ellos por momentos fueron peligrosos, metieron carro a su derrota, pero gracias a Dios las cosas salieron como habíamos planificado. Es importante ganar así, con el apoyo de la hinchada, jugando un buen fútbol y ni siquiera con un solo golpe. Sí, por suerte ellos fueron dignos rivales, la hinchada fue sensacional, no solo la que concurrió hoy al Centenario, la que quedó fuera, la que lo miró por televisión, la oyó por radio, los que viajaron a Porto Alegre, todos ellos merecen de igual manera el triunfo nuestro. Muchos hablan de que ese equipo, siempre se habla de que los equipos tienen valores, pero que había una columna muy clara en ese equipo como de sostén, de base, que era Rodolfo, vos y Hugo de León, Espárrago y Victorino. ¿Era así? ¿Lo sentían así ustedes? ¿Como la columna del equipo? Sí, sí, siempre hay una columna en todos los equipos, que pasa sobre todo por el arquero, el zaguero, el medio, el punta, y en este caso se le agregaba el Cascarilla, que también era jugador de mucha personalidad, que te hacía a la vez de técnico adentro de la cancha, claro. Y bueno, porque si ustedes ven el gol de acá de la final, el que habla es el que arma la jugada es el Cascarilla. Claro. Bueno, muy bien, nos quedan más de festejos. Sí, más de notas, lo vamos a ver un ratito, pero antes, cuando estaba armando el programa, ahí agaché la cabeza, miré el piso y me di cuenta que tengo los pisos fuleros, están muy hechos pelota los pisos. Se te movió el piso, literalmente. Se me movió el piso, pero por suerte, me enteré que en Sodimac agosto es el mes del piso y del revestimiento. Mirá, tremenda oportunidad. No solo del piso. Así que, entre otras cosas, por ejemplo, podés encontrar cerámicas por entre 4 y 9 dólares. Para que vayas llevando alguna de las ofertas que tiene Sodimac en este mes del piso y del revestimiento. Recordá que Sodimac tiene 2 locales, además, en Yanatacio y en Sayago, para que encuentres todo lo que quieras, porque, como dicen en Sodimac, soñá que te lo hacemos posible. Bueno, ya vimos cómo se consagró Nacional, pero quedan todavía más repercusiones y queda la segunda consagración, que es la Intercontinental, que la compartimos después de la pausa por la pantalla de Canal 10, cuando vuelva. Muchas gracias, jugadores. No se vayan. Fue una presentación de Sapolio, la línea más completa para la limpieza y protección de tu hogar. Sapolio, cuida tu hogar y tu economía.
presenta Prepago Total de Movistar, para tener de amigos a todos los Movistar del país. Y acá estamos, seguimos con Cacho Blanco, muchas gracias jugadores. Antes les voy a hablar de Yokohama Blue Earth, que es el neumático ecoamigable, el neumático, bien dicho, ecoamigable, que asegura consumo para girar más. Atención, respetuoso con el medio ambiente, con las personas y con la sociedad. Yokohama Blue Earth, el neumático ecoamigable. Bueno, y vamos a ver la segunda parte de notas, ¿te parece, Cacho? Del festejo, el vestuario, el post-partido en el Centenario. Notas que aparte involucran a dirigentes que fueron muy importantes. Yo creo que esto es el premio al sacrificio, al trabajo, a la humildad. Valores tenemos en el Uruguay y de una vez por todas tenemos que ponernos a trabajar como lo ha hecho Nacional, calladito, sacrificándose, y así vamos a salir adelante. Una emoción muy grande, ¿sentís al ser campeón de América? Bueno, es una emoción sí muy grande porque yo creo que se llega a una culminación muy grande, porque este es el título máximo en América, pero no solo por mí, sino por toda esa gente que se ha sacrificado por nosotros, inclusive nuestras familias, en los cuales estuvimos muchos días lejos del hogar y lo supieron comprender. ¿Esperaba que en tan poco tiempo Nacional pudiera cambiar tanto para ir, bueno, a la cima del continente? Yo creo que Nacional trabajó para ello, lo esperaba así, porque tiene dos técnicos muy capaces, tiene una comisión directiva que ayuda al jugador, lo apoya, lo estimula, y hay un gran compañerismo. Del equipo se ha condensado todo el esfuerzo de un gran equipo que atrás juega para que, digamos, obtengamos estas victorias. Ha habido acá dirigentes anónimos, ha habido técnicos de inferiores, ha habido los técnicos del plantel superior, los jugadores, el aliento realmente espectacular de todo un pueblo. Muchas gracias. Y el pueblo, cuando nos referimos a eso en forma genérica, yo creo que nunca mejor interpretada la palabra de pueblo como en esta oportunidad, porque de todos los confines, de todos los rincones de la República ha venido gente y es realmente lo que más nos satisface, que sirva para nosotros y que sirva para todo el fútbol, porque yo vería, y se lo digo con la mayor franqueza, con mucha alegría, que esto se pudiera repetir con otras instituciones, porque de nada va a valer que un esfuerzo aislado lo haga una institución, porque entonces seguiremos, si el término no es muy académico, rengueando en el fútbol uruguayo. ¿Cómo era Yoko como dirigente o como jefe, digamos? Bien, muy bien. Él revolucionó un poco la historia del club. Hizo una campaña de socios, que llegamos en esa época, que era muchísima, eran 30.000 socios casi. Claro. Se viajó por el interior del país, buscando la adhesión del pueblo tricolor, y encontró un gran respaldo y estuvo además muy bien rodeado por una directiva muy buena. Me quedé pensando en un par de cosas que veíamos recién en el tape de las notas. Uno es aquel concepto que le dice el periodista que hablábamos al principio, de cómo mejoró tanto en tan poco tiempo Nacional, de los palos al principio. Y el otro, aquella caracterización que hace el propio Yoko de marcarlo de la defensa, la fortaleza defensiva de aquel equipo. Sí, era un equipo fuerte, pero a su vez era un equipo que tenía la virtud de salir jugando, porque técnicamente los jugadores tienen una defensa de buenos jugadores. Tanto el Chico Moreira como Washington por izquierda, no eran laterales que pegaban el pelotazo. Claro. Buscaban la salida del equipo, buscaban el respaldo ya fuera de un volante o del propio jugador de banda, el puntero, que en aquella época le decíamos puntero. Ahora son jugadores de banda. Ahora son extremos. Ahora son de banda. Y bueno, la técnica, todos sabemos la técnica de Hugo de León, que controlaba y salía jugando, así que era una defensa muy, muy completa. 2, 3 recuerdos, imágenes que tengas de aquel festejo, del vestuario o después, de la cena, de lo que fuera. Y bueno, yo me fui a mi casa, festejamos un poquito ahí en el vestuario, no había nada previsto porque nadie quería arriesgar, viste, como estas cosas, y la verdad que todos estuvimos de acuerdo, no se prepara nada. Después no había remeras de después del partido se verá qué es lo que hacemos. Y bueno, nada, terminó el partido, tuvimos un rato en el vestuario, festejando, gritando, cantando, y después cada uno... yo me junté con Luis, Artime, Víctor Esparro, nos estamos 3 o 4 ahí en lugar de Positos, y nada, eso fue un poco la noche tricolor, y obviamente
que en Pocito fue toda la noche de festejo, de coche, con las banderas, con la gente muy contenta. ¿Y cómo fue empezar a preparar la Intercontinental? Que es otra historia, ¿no? Porque es en un lugar neutral, lejano, nada futbolero como Japón. Partido solo. Partido solo, aparte. ¿Cuándo empezaron a prepararse para eso y cómo? Y bueno, empezamos cuando terminó el campeonato uruguayo. Ya en noviembre comenzamos... Fin de año, claro. Sí, ya empezamos la preparación. Yo tuve una lesión que me complicó bastante y no sabía si iba a llegar o no. Tuve una distinción del ligamento interno de la rodilla derecha, jugando el último partido amistoso en Buenos Aires contra Atlanta. Y bueno, yo sufrí mucho para llegar a ese partido. Por suerte lo pude hacer, pero tuvimos 100 entrenamientos previo al partido de... Claro. 100 entrenamientos. Así que el equipo llegó en óptimas condiciones. ¿Llegaste a temer por no llegar en algún momento? Sí. En un momento me dijo Juan, bueno, Cacho, ¿qué hacemos? Claro. Si no, tengo que salir a buscar un defensa. Y por suerte la recuperación fue buena. ¿Te la jugaste ahí? Sí, no, era sí o sí. Claro. Había estado un mes enyesado en toda la pierna y después tenía dificultad para doblar la rodilla, entonces tuve unos días bien complicados. Pero bueno, llegamos y con la felicidad de que se jugara la primera Toyota Cup, que fue que jugamos contra un equipo espectacular como el Nottingham Forest. Claro. Y bueno, por suerte hicimos un buen equipo, sufrimos mucho, trabajamos muy bien el partido y pudimos ganar. ¿Lo vemos? Lo vemos, muy bien. Ahí está. Ahí Japón, claro. Nacional estrena justamente la costumbre de empezar a jugar la Intercontinental allá en Japón. ¿Cómo era jugar en un estadio lleno de gente que no era futbolera, un entorno distinto? Con el sonidito ese ¡Pah! todo el tiempo. Fue una locura las bocinas esas, pero lo más complicado, había dos cosas muy claras, que eran el rival, un rival totalmente desconocido para nosotros. ¿Estudiado también, como hicieron con Inter? Sí, bien estudiado y sobre todo un campo de juego que estaba en muy malas condiciones. Bueno, en eso estaba como ya les pasó con el Centenario en la final, ¿no? En esa Sí, época igual. las canchas solían estar en esas condiciones. Hoy, las últimas finales que se jugaron en Japón, el estadio estaba muy bueno. ¿Cómo recordás aquel partido? Y bueno, ese partido se jugó por la mañana de horario japonés, con mucha gente, con un grupo de uruguayos que había llegado con mucho entusiasmo, algunos amigos, y nada, con nervio porque estábamos pendientes no solo del grupo que estaba en Japón, sino que sabíamos que todo el país estaba esperando un resultado. La mitad que ganáramos y la otra mitad que marchara. Y otra vez Victorino, ¿no? Ahí apareciendo en la que dolía. Sí. Otra vez Victorino con un gol ahí. Anticipando. Sí. Y con un doble salto sobre su pierna. Que era una pata prácticamente, Sí. Claro, para poder darle de derecha no cambia la pierna y claro. hace un doble salto apoyándose en la izquierda. De cualquier manera, te digo que nosotros jugamos y metimos 3 goles en ese partido. ¿Cómo fue eso? Y un gol anulado a Luzardo y otro a Alberto Vica. Y después, viendo la repetición del partido, nada que ver. Otra cosa que dicen la gente de la época es que este era un cuadro que después que te hacía un gol, era muy difícil que perdiera, porque con esa fortaleza defensiva era como que cerraba el partido y te lo controlaba. Sí, defensivamente estábamos siempre bien parados, pero sobre todo tuvimos una condición física espectacular. El año fue un año duro para nosotros, de mucho trabajo. A veces se habla de sacrificio, yo nunca sentía que tenía que hacer un sacrificio para jugar en el Primero Nacional. Quizá si hablamos de un gran esfuerzo, tal vez, pero nunca de sacrificio, ¿no? Claro. Ahí está la Intercontinental. Sí, no era ir a las 6 de la mañana a un laburo Claro. que no te gustaba, jugando sí. Nacional, haciendo lo que te gustaba. Una de las cosas que me llama la atención siempre estas imágenes, él que termina el partido y saludan, cambian camiseta. Hoy un cuadro uruguayo llega a salir campeón del mundo y se ponen como locos los jugadores. Sí.
había como una... ¿Por qué se encara el festejo? ¿Por qué era más tranquilo? ¿Era la costumbre? ¿Era...? Y no sé, capaz que no encuentro las palabras para poder explicártelo. Lo que sí te digo que teníamos una gran ilusión, que salir campeón intercontinental por segunda vez, y en el caso nuestro era las 2 veces seguidas. En el caso de Espárrago, de Cascarilla, de mí y de Juan Mujica como entrenador. Y una cortita antes de ir con Gonzalo. Ese 80, ya casi 81, fue un momento en el cual Nacional quiebra un periodo muy largo de predominancia de Peñarol, ¿no? Los 70 son, después del Nacional de 71, más 72, la década nada menos que de Morena. ¿Jugaban también con ese peso encima de que la hinchada de Nacional estaba precisando algo así para reencontrarse? Sí, tal cual. Sí. Yo llegué en el 79 y, como tú decís, Peñarol venía claro, en los clásicos sobre todo, y en el campeonato venía adelante. Claro. Y se sentía en la gente, en los hinchas, de que Nacional tenía que revertir de alguna manera esta situación. Y bueno, por suerte se pudo hacer, que se consiguió la segunda Copa Intercontinental, y bueno, de esa forma quebramos una racha de Peñarol. ¿Cómo fue el festejo? Porque no era el estadio, ir a Posito, como decías vos, juntarte con amigos. Estaban lejísimos, no había WhatsApp, no había mail, no había nada. ¿Cómo fue ese festejo y con quién fue con el primero que hablaste en Montevideo? ¿Te acordás? ¿Hubo una llamada? ¿Cómo fue esa historia después del partido? No, ahí sí fue un festejo íntimo del plantel, estábamos todos en el hotel, algún allegado que se acercó, algún periodista que también se sumó al festejo, y bueno, mucho canto, mucho champán, era el cumpleaños de Alberto Vica. Justo ese día. Festejábamos muchísimo y bueno, sí, fue un día espectacular. Y después, claro, las repercusiones que llegaban de Uruguay, los festejos de Montevideo, en mi pueblo que también salía a la calle, bueno, yo qué sé, todo eso te lo hacían sentir de alguna manera. Para ver esa Copa Libertadores o para ver tantas otras, ojalá que alguna en no mucho tiempo con otra vuelta olímpica, ando con ganas de cambiar la tele, Tincho. Qué lindo eso, qué lindo. Y ya que estamos, yo cambio el sillón para ver la tele. Y ya que estamos, pongo un home theater y tengo un sonido que tenga que ver con el HD y todo lo demás. Bueno, ya que estamos, un juego de comedor y lo hacemos completa. Bueno, para eso, vos y para vos, Anda te da 20.000 pesos en 24 cuotas de 1.200. ¿Qué más querés? Y ya que estamos, participás en un sorteo y vos elegís el premio. Hay un ganador por día, porque con la solidaridad organizada, el mundo anda. Excelente, gran consejo y gran presencia, gran visita a la de Cacho Blanco, a quien le agradecemos haber estado. Muchas gracias, jugadores. Y se va regalado. Te va regalado. Bien, cerveza artesanal, perfecto. Mastra, para que disfrutes en casa, tranquilo, después de un día de laburo en los céspedes, manso. Antes no se puede. Antes no, que se complica. El Sapo Sapolio que manda sus regalos también. Que dejó los productos del Sapo Sapolio. Muy bien. Y bueno, muchas gracias por la visita. No, gracias a ustedes. Por recordar toda esta gloria. Gracias a ustedes por la invitación y que sigan con el éxito como hasta ahora. Y además, Gonza, hay que decirlo, el Cacho ya lo sabe, MGR te saca campeón, también está presente en el momento de los regalos, como lo hizo con Playa y con Hebraica. El otro día viendo a Plaza ganándole a San Lorenzo un partido amistoso, sí. Dije, pensá que los tipos están ahí con las MGR y le ganan a San Lorenzo en Argentina. Allá del otro lado. Muy bien. Vamos a la tanda y nos queda ese chichoneo final que es el último bloque. Gracias, Cacho. Gracias, Cacho. Gracias a ustedes. Seguimos haciendo previa de sábado futbolera aquí en Canal 10. Muchas gracias, jugadores. Y antes de meternos en el show de goles que tenemos previsto, porque aquello de una fecha cualquiera vuelve, seguramente vos le dijiste alguna vez a un jugador de tu equipo, pueden ser más de uno ahora que lo pienso, porque tenés varias camisetas. Por ejemplo, en este momento a la gloriosa Albi Marrón que pelea por volver a primera. Que encaren, ¿no? Bueno, acá está. Encará, hacé como yo. Con el Yuta es mucho más fácil. Bueno, muy bien. Y una fecha cualquiera hoy, ¿a dónde nos va a llevar, Tincho? Año 93, empezaba Peñarol de a poquito a construir lo que sería un quinquenio, pero recién empezaba el año, no había ganado todavía ese Peñarol. No, porque el Peñarol de Gregorio debutó empatando 0-0 en el estadio. Y con Defensor fue eso. Después le tocó Danubio, pero vayamos por parte, segunda fecha, primera rueda, año 93. Acá está.
Y empezamos viendo a Nacional en realidad, que era el campeón uruguayo vigente. Un joven Fabián O'Neill. Con un canal a sus espaldas mirando cómo pateaba el tiro libre. Contra Wanderers, la publicidad de aquel banco que ya no está. Ángulo superior derecho, Nacional ganaba 1-0 jugando de rojo ese día. Pero Wanderers empataría. ¿Te acordás de Barragán? No me voy a acordar del negro Javier Barragán. Tomá y hacelo, negro. Ahí está. Tremendo gol. Arco de la Ámsterdam. Le empataba un Wanderers que por aquella época, bueno, normalmente es así. Un lindo cuadro. Era un rival duro. Sí. Ese Wanderers ese año sería verdugo de Peñarol, uno de los pocos equipos que al primer Peñarol del quinquenio lo complicó siempre. Entre otros con el flaco Ravera en cancha. De hecho, en ese partido, ahí tiró el offside y el Nacional de Fleita quedó mal parado. Y va a llegar el 2-1 de Wander. El toque a la red y Wander, que había empezado perdiendo en partido patas arriba, lo da vuelta y se pone a ganar 2-1. Estadio Centenario, no mucha gente como... Tatúa Mondarain jugaba en aquel Wander sí, también. Exactamente, era uno de los que jugaba. Lo va a empatar Nacional sobre el cierre del partido. Y va a ser definitivo 2-2 en el Centenario, después de ese centro. Y ahí, un gol discutido. Había entrado antes. Fue el 2-2 definitivo de Nacional contra Wanderers en el Centenario, en la segunda fecha de aquel año 1993. Creo que tendría, sí. Creo que en aquel Wander todavía estaba un talentoso pelilargo Teddy Caus, que después no prosperó y no jugó muchos partidos en primera. Este defensor ese año se perdió la chance de ser campeón uruguayo en la última fecha. Claramente. Le ganó a Cerro 3-0. Pablo Correa, ¿te acordás de él? ¿Cómo no? Puntero. En el Trócoli. Recordado, entre otras cosas, por el codazo que le metió Trota en la Copa Libertadores. Ahí hay penal, señor. ¿Te das cuenta quién es el 9 defensor, el que quedó tirado ahí? No lo llegué a ver. Si te digo Costa Rica, jugó en Nacional antes. Wanchope, señor. Ahí forzó el penal. Que lo hizo Marrero. Y el 8 es el Pato Ferreri, digamos, el que estaba festejando el gol. Gran equipo, un defensor con un violeta desteñido ese año y muy holgado. Empezamos en la etapa de las camisetas holgadas. Es verdad. Excesivamente holgadas. Antes de que llegaran las de hoy, excesivamente apretadas. Y Wanchope, que ahí entra para meter de cabeza por la azotea de Cerro el 3-0 definitivo ese día en el Trócoli, donde no había pista olímpica enarenada. No había. Ganó 3-0. Rampla venía de la B. Arturi el pase, Jiménez el gol. Claudio Arturi, el argentino. 1-0 de Rampla, Bellavista. Mirá ese olímpico. Mirá la gente, la vas a ver ahí. Los puños adelante de la cámara. Después de Añares, Rampla volvía a primera. En esa curvita del olímpico yo vi a Diego Sebane colgarse del alambrado para gritar un gol de Colón. Tiro. En La Teja también hubo festejo locatario. Fue de Progreso que le ganó a River 1-0. Viera y el gol del Gaucho del Pantanoso, que hacía una cantidad de años que estaba en primera. Y esto es en Sayago. Huracán, Buceo, Racing. Itabel y el gol de Huracán que empezaba con las líneas en diagonal. Huracán en diagonal. Ese año iba a descender Huracán, pero recién empezaba el año. Falta el gol de Racing, que llega ahí con ese cabezazo. Eso también es una camiseta que tuvo bastantes temporadas Racing, la de las diagonales verdes en la camiseta blanca. Y fue el definitivo 1-1 de ese partido jugado en Sayago entre Racing y Huracán Buceo. Nos queda un partido, el Peñarol de Gregorio contra Danubio. Ceguesa y el 1-0 para Danubio. Y las dudas, ¿no? Después del 0-0 con Defensor, llegaba a este partido mucho nerviosismo en el estadio. La gente de la franja ahí en la Colombia contra la América. Todavía no habían aparecido los goles de Darío y de Otero, pero van a aparecer. El que desborda contra el mundo. Y ahí aparece el poeta del Olimar. Debray Darío. Que la encuentra en el área y mete el zapatazo para el parcial 1-1. ¿Cuántos goles haría a partir de ese que hizo ahí? Centro de Washington Dice. La pelota sale. Es un gol peleado. El Choco Perdomo se la devuelve a la punta. De los primeros centros de Pablo. Exactamente. Bengoechea y el Gaby Cedrés para el 2-1 parcial. Que vinió de arriba el Gaby Cedrés, Una camiseta de Peñarol esa que mucha gente tuvo, ¿no? Porque es una camiseta que marca un quiebre. Claro. Lo va a empatar Danubio. El autor del gol es el mismo que hizo el primero. Ahí está Ceguesa, otra vez. Alejandro Ceguesa. Danubio que por esos años andaba bien en general. No había pasado tanto del 88, ponele, ¿no? Liguillero, casi siempre arriba en la tabla. Hizo un gol Darío, tenía que hacer uno Marujo. 3-2, primera victoria de Peñarol. Marujo, Otero y el definitivo 3-2. Un Marujo que en ese equipo todavía no era titular. Claro. Entraba con la 15, te digo más. El titular era el Pollo Vidal. Mirá cómo lo festejó la gente, muchísima gente seguía en el Centenario, Peñarol lo ganó. Cómo me gusta recordar y recorrer el viejo fútbol uruguayo. Sí, aparte... Me dan ganas me da como esa cosa de Uruguay y me da funfun. Bueno, bien, ¿qué tenemos para las semanas que vienen? A ver. El próximo fin de semana, o el próximo en realidad vamos con fechas, mejor. El 18 va a estar Los Mareados.
acá, en Funfun. Y en la fiesta de la nostalgia, Tincho, no solo vas a tener la onda de siempre, no solo vas a tener música de la época, sino que vas a tener a vivo a los guaguancos. Ah, bueno. ¿Qué más querés? Funfun New Age. Vamos a brindar por eso. Qué lindo. Y a brindar por la gente de Uniform también, que como siempre nos viste y nos permite estar a la altura de las circunstancias. Sí, y también por la gente de Mandarino, que pone el catering al servicio de comunicadores, productores y técnicos. Exactamente, unos grandes ahí en Maldonado y Carnelli, para que quieran darse una vuelta. Y también recordarles que en Radio El Espectador, en la 810, pero también en TuneIn y en espectador.com, cuando hay fútbol, hay 13-0. Así que ahí pueden escuchar la mejor transmisión. Laburo ahí, no será, vos también, no será por eso, pero la mejor transmisión para acompañarlos siempre, dándole otro cariz al fútbol, menos drama y un poco más de disfrute. En este celular TuneIn lo puedo instalar, ¿no? No, capaz que no. Y la app de Kutza también. También, y te ocupa mucho menos espacio. Qué enganche que tenés. ¿Para qué te sirve la app de Kutza, entre otras para cosas? saber cuándo pasa el ómnibus que vos estás esperando. Por ejemplo, vos, hoy, ¿cuál esperás? 104. Bueno, el 104, ya te digo, Tengo que ir para el lado del cordón. Pasa tenés uno en 3 minutos. Me sirven cualquiera de los dos, además, porque como voy al cordón... Si estás muy apretado para el que viene, tenés otro en 10. Perfecto. Así que ahí tenés las opciones. Pero además yo que soy un poco ansioso, si apretás en el puntito que está al lado del tiempo que falta, te muestra en el mapa por dónde va el recorrido del ómnibus que viene hacia ti. Y bueno, en el 104 nos fuimos, ¿te parece? Nos fuimos, volvemos la semana que viene, cuando la mañana despunte en mediodía acá. Muchas gracias, jugadores. Que pasen bien. Chau, chau.